siguiente programa es para todos. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Al Derecho es un programa desde donde hablamos de una manera fresca y clara acerca de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. En esta emisión estaremos hablando de derecho penal, específicamente de libertad por vencimiento de términos, y para abordar este tema nos acompaña el día de hoy el profesional Mateo Ledesma Cano. Mateo es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con énfasis en Derecho Penal y actualmente es candidato a especialista en Derecho Procesal Penal de la misma universidad. Entre su experiencia destacamos que es abogado litigante en la firma TIL Abogados y Asociados y miembro activo del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Mateo, un saludo para usted y gracias por acompañarnos el día de hoy en Al Derecho. Un saludo muy especial para ti, Sandra, y un saludo muy especial también para los televidentes. Como lo mencioné en el saludo, el tema del día es libertad por vencimiento de términos y vamos a iniciar explicando qué es eso de vencimiento de términos. Bueno, Sandra y televidentes, inicialmente podemos decir que la libertad por vencimiento de términos es un derecho que tiene toda persona, hay que hacer claridad, toda persona que está inmersa en un proceso penal para que su caso sea resuelto en un tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas. Entonces, como es un derecho, se deben cumplir unos requisitos que están previamente establecidos en la ley para que se otorgue su exigibilidad. Precisamente, ¿cómo funciona esa libertad por vencimiento de términos? Claro, Sandra. La libertad por vencimiento de términos hay que entenderla también como una consecuencia jurídica que se da dentro del proceso penal por el incumplimiento de unos tiempos establecidos en unas etapas del proceso penal. En ese sentido, Sandra, funciona como esa facultad que tiene la defensa para solicitar ante un juez de control de garantías que esa persona quede en libertad provisional por el incumplimiento de estos requisitos. Mateo, estamos iniciando este espacio, pero tenemos una pregunta bastante interesante de uno de nuestros televidentes. Miremos de qué se trata. Mi nombre es Edgar Taborda y quisiera preguntarle al abogado para qué sirve el vencimiento de términos en Colombia. Inicialmente hay que dar claridad que la libertad por vencimiento de términos no es una libertad absoluta, es una libertad provisional. Entonces, en ese sentido, por lo general, en esos casos que son sensibles a nivel Colombia, por ejemplo, el caso del magistrado Leonidas Bustos, el caso de Luis Andrés Colmenares, donde salieron en libertad estas dos señoritas, genera esa enervación, esa efervescencia en la mayoría de colombianos, toda vez que creen que libertad por vencimiento de términos es que el caso llega ahí, pero no, la libertad por vencimiento de términos es una carga que la Fiscalía no logró cumplir y por eso los jueces, cuando los defensores elevan esa petición, deben decretarla por el incumplimiento de esos términos que establece el artículo 317 de la Ley 906 de 2004. Mateo, retomo lo que usted menciona y con respecto a la pregunta del televidente, y es que en la mayoría de los casos sí existe esa percepción de que la justicia colombiana no existe, justamente porque las personas las capturan, no se dan los tiempos y uno cree que sale en libertad. Pero entonces, ¿qué es ahí? Entonces, Sandra, no se debe llegar a la conclusión de que no hay justicia. No, la justicia tarda, pero llega. Lo que pasa con la libertad de vencimiento de términos es que todos tenemos ese derecho, porque no podemos estar privados de la libertad de manera indefinida. De ser así, se violaría el derecho fundamental a la dignidad humana, el derecho a la libertad, por así decirlo también, a la defensa, al acceso a la administración de justicia y demás. Para dar claridad, este tiempo
de que habla de la libertad por vencimiento de términos, no le corresponde al juez, no le corresponde a la defensa, sino a la Fiscalía General de la Nación, que por su inacción deja vencer los mismos. Mateo, usted menciona ahí la protección de unos derechos. Ampliemos más y es qué se busca o cuál es el propósito de esta norma dentro del sistema penal colombiano. Sandra y televidentes, es muy sencillo. Lo que se busca es que las personas que se encuentran en detención privativa de la libertad, en su domicilio o en centro carcelario, no estén allí de manera indefinida. Porque imagínense, por poner un ejemplo, las personas que se encuentran en detención privativa de la libertad en centro carcelario. Hay que dar claridad que hoy en Colombia los centros penitenciarios y carcelarios son cosas inconstitucionales. ¿Por qué? Por la degradación que se tiene allí de las personas. Entonces imagínese una persona que es presunto inocente porque aún no ha sido condenado, se encuentra en esas condiciones de manera indefinida, sin saber qué va a pasar en su proceso. Entonces, la libertad por vencimiento de términos es ese salvavidas que tiene toda persona de que su caso se resuelva en un tiempo razonable. ¿Desde cuándo existe esa norma que determina esa causal de libertad? Perfecto, Sandra. Desde que he tenido la oportunidad de leer el nacimiento del Código de Procedimiento Penal y demás, esta institución procesal viene ventilándose desde la Ley 94 de 1938 y ha venido por el tiempo implementándose en varios códigos de procedimiento penal, como lo fue también el Decreto 50 de 1987, el Decreto 2700 de 1991, la Ley 600 y hoy el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Mateo, la idea es que nuestros televidentes comprendan más estos aspectos que son legales y un tanto técnicos. Pongamos un ejemplo, capturaron a una persona, como usted lo menciona, hasta que no se les indica es presunto inocente. ¿En qué paso de ese proceso penal empieza a contar el tiempo y cuándo vence ese término? Perfecto, Sandra. El Código de Procedimiento Penal en su artículo 317 enuncia tres causales, del tiempo y el momento procesal que va a operar la libertad por vencimiento de términos. Por ejemplo, el numeral cuarto nos indica que una vez iniciada la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía tiene 60 días para radicar el escrito de acusación. Perfecto. El numeral quinto nos indica que una vez radicado el escrito de acusación, se tiene 120 días para iniciar audiencia de juicio oral. Y finalmente el numeral sexto nos indica que una vez iniciado el juicio oral, se tienen 150 días para la lectura de la sentencia. Entonces, aquí hay que dar otro punto, Sandra y televidentes. El parágrafo primero de ese artículo 317 nos indica que cuando estamos en curso en delitos sexuales, en delitos de corrupción, en casos de justicia especializada o son 3 más los imputados o acusados, ese término inicial se duplica, es decir, ya no hablamos de 60 días sino de 120, ya no hablamos de 120 días sino de 240 y no hablamos de 150 días, sino de 300 días. Hay que dar otra situación que la introdujo la Ley 1908 de 2018, una ley que habla de la investigación y judicialización de bandas criminales. Esta ley, por medio de su artículo 25, introdujo un nuevo artículo a la Ley de Procedimiento Penal, que es el 317A. Entonces, considerablemente aumentó esos términos, que ya no hablamos de 60 días, sino de 400 días en el primer momento que les indiqué ahora, ya no hablamos en el segundo momento de 120 días, sino de 500 días, y ya no hablamos de 150 días, sino de 500 días. Hay que dar otras claridades aquí, Sandra, y quiero ser muy enfático. Una pregunta que nos puede surgir aquí, Mateo, ¿y esos días cómo se cuentan? ¿Cierto? ¿En días hábiles, que son de lunes a viernes, o en días corridos? La Corte ya sentó jurisprudencia y en la sentencia con radicado 105.672 de 2019, la Corte dijo que se contaban de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Porque es que en ese caso especial la Fiscalía apeló e indicó que es que el tiempo
que estuvo en vacancia judicial, esos tiempos no se pueden contar. Y algo muy bonito que dijo el juez en esa sentencia, es que el preso está preso, el preso no se va de vacaciones. Entonces, en ese sentido, esos términos tienen que ser corridos. ¿Por qué? Porque es que es una garantía, un derecho que tiene toda persona. Otra cosa, Sandra y televidentes, para dar puntualidad. En el proceso penal se habla de un principio muy importante, que es antecedente consecuente. ¿En qué consiste? En que cuando se pasa de una etapa a otra no se puede retroceder. Pongamos un ejemplo. Juanito Matachín, capturado por hurto calificado y agravado. Se imputa hurto calificado y agravado. Empiezan a correr los términos de los 60 días. Resulta de que van 62 días. La defensa no radica la solicitud. En ese momento en la mañana la Fiscalía radica el escrito de acusación y en la tarde la defensa radica solicitud de vencimiento de término. Programan audiencia. ¿Qué puede decir el juez? No, es que no estamos ya en el primer momento. Pese que ya se cumplió el término, la defensa perdió ese derecho y ya nos encontramos en el segundo momento, que ya serían 120 días. Mateo, usted ya mencionó brevemente que se debe radicar una solicitud para acceder a este tema de la libertad por vencimiento de términos y todo este proceso. Ampliemos más cómo se radica esa solicitud, quién la debe radicar. Es perfecto, Sandra, para que demos claridad y los televidentes tengan un conocimiento más amplio de esto. Una vez vencido el término, el defensor está pendiente de los mismos, ¿cierto? Entonces lo que se hace es un escrito que contiene una solicitud de audiencia preliminar. La audiencia preliminar se llama libertad por vencimiento de términos. Este escrito se radica en el centro de servicios judiciales donde se encuentra privada de la libertad la persona. El centro de servicios judiciales somete a reparto esa solicitud de audiencia y le toca a un juez penal con función de control de garantías. Ese juez, durante los 3 días hábiles, tiene que convocar a audiencia a partes e intervinientes. Una vez convoca audiencia a partes intervinientes, se instala audiencia. El juez le da la palabra al defensor y el defensor eleva esa solicitud que va encaminada a la libertad por vencimiento de términos. Luego se le da traslado a las partes e intervinientes para que hagan su oposición en caso de que haya. Otro aspecto que quisiera que resaltáramos es cuando se vencen esos términos, ¿qué pasa si no existe esa solicitud de una u otra parte? ¿Qué pasa entonces cuando opera el vencimiento de términos, Sandra? Muy sencillo, se hace el procedimiento que ya indiqué, pero se tiene que someter a debate con las demás partes e intervinientes. Por ejemplo, la Fiscalía o el representante de víctimas puede indicar que hubo maniobras dilatorias por parte de la defensa. En razón a eso, podría o no descontarse un tiempo razonable. Y es el juez, en última instancia, tomando la petición de la defensa y las demás partes, quien decide si opera o no la libertad por vencimiento de término. Mateo, me voy a adelantar un poquito y es en el caso de que la parte demandante quiera oponerse a esa solicitud de libertad por vencimiento de términos, ¿lo puede hacer? Claro que sí, Sandra. Como lo dije anteriormente, debe fundamentar el por qué se va a oponer a esa libertad por vencimiento de términos. Y aquí hago énfasis en las maniobras dilatorias. Todo no se puede conceder o indicar que la defensa está realizando maniobras dilatorias. Por ejemplo, la defensa puede interponer recursos, puede solicitar plazos razonables para su preparación, incluso es una garantía que lo trae el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Penal en el literal I, que la defensa puede contar con ese tiempo razonable para su preparación de los casos. Excepcionalmente podrá pedir aplazamientos de las mismas audiencias. Entonces, se puede oponer, sí, pero siempre y cuando esas justificaciones, esas peticiones vayan fundadas de, por ejemplo, si son maniobras dilatorias o no, para el conteo de los términos. Mateo, en un proceso penal se puede presentar el caso, no sé, usted me dirá, que está la persona privada de la libertad, se vencieron esos términos, pero ni la parte defensora
ni la acusante presenta solicitud de nada. ¿Él puede seguir en esa privación? Yo creo que sería un debacle en el estado constitucional que estamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si hablamos inicialmente que es un derecho, incluso de raigambre constitucional, lo trae el artículo 29 como un debido proceso, y vámonos más allá. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9, numeral 3, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 7, numeral 5. Entonces, si un defensor no solicita la libertad por vencimiento de términos, con todo respeto, que entregue la tarjeta profesional, ¿verdad? Porque es que si es un derecho, si la persona se encuentra, por ejemplo, en una cárcel, que incluso un gran jurista latinoamericano que se llama Eugenio Raúl Zaffaroni, que compara las cárceles latinoamericanas como un campo nazi del siglo XXI, entonces, ¿qué estamos esperando, cierto? En ese sentido, la persona puede solicitar un defensor público para que haga esa respectiva solicitud. Mateo, vamos a hacer una pausa, tenemos pregunta de televidente. Mi nombre es Erguer Antonio Montoya, señor abogado. ¿Qué pasa con la persona cuando queda en libertad por vencimiento de términos? Qué maravillosa pregunta nos hace el televidente de Sandra, y es algo que, como lo dije al inicio, genera mucha zozobra, mucho desconsuelo, que en casos de contexto nacional la persona salga en libertad por vencimiento de términos. Entonces, ¿qué opera? ¿La persona sale libre y el caso se termina, o la persona sale libre y el caso continúa? Nos vamos por la segunda, ¿cierto? La persona sale libre provisionalmente, el caso no termina, la persona tiene que continuar presentándose a las audiencias. En ese sentido es un llamado para que no entremos a generar zozobra en la sociedad, toda vez que en algún momento nos toca a nosotros estar en el otro lado y solicitar una libertad por vencimiento de términos. En ese sentido, Sandra, el proceso continúa con la persona, pero ya en libertad, ¿cierto? Porque la creación de la Ley 906, con esa visión del principio acusatorio, es que la persona reciba el caso, lo afronte de manera libre. La excepción es la privación de la libertad, pero no. Hoy la regla es, la persona tiene que acudir al caso de manera privada de la libertad para que continúe, por así decirlo, el caso en buen trámite. Con este tema surgen dos percepciones por parte de la ciudadanía. Uno es que la justicia en Colombia no existe, que ya lo mencionamos y que no es así, se dijo, tarda pero llega. Y el otro es que cuánto puede durar ese proceso, la persona salió en libertad, se puede volar, se puede ir del país. Sandra, descriptivamente el código no trae un plazo que diga el proceso penal se tiene que acabar a los X años, no. Sí trae el tema de la prescripción de la acción, es decir, del delito, trae el tema de presentación del escrito de acusación y trae el tema de los términos para la libertad por vencimiento de términos. Personalmente yo haría una analogía, ¿cierto?, para contar ese tema de cuánto dura un proceso penal. Entonces, si sumamos los días del artículo 317 o del artículo 317A, podríamos decir que el proceso penal puede durar de 2 a 4 años. Pero usted se preguntará, ¿eso no dura? No, por lo general no dura ni va a durar 4 años. ¿Por qué? Porque pongo otra vez el ejemplo del caso Colmenares. Van 10 años y aún está en instancia de casación. Entonces, por ahora, el término de duración del proceso penal es un insólito. No, ¿y no sería como un vacío dentro de ese sistema penal? Sí, es uno de los temas que genera esa duda, porque pues, la persona puede estar privada de la libertad mucho tiempo sin resolverse su situación jurídica. El otro aspecto que mencionábamos es que esa persona
que sale por libertad por vencimiento de términos, ¿se puede ir del país? ¿Puede evadir su responsabilidad? No, no. Hay situaciones donde el juez de control de garantías le da unas indicaciones, unos ítems que debe cumplir. En caso contrario, se le quita esa garantía, ¿cierto? Entonces, no es que la persona se va a volar, no. Tengamos la buena fe de que la persona que está en libertad por vencimiento de términos va a continuar anclada al proceso hasta que resuelva el juez penal de conocimiento su causa, sea en un sentido del fallo favorable, que es absolutorio, o un sentido del fallo desfavorable, que es condenatorio. Mateo, ¿qué es el escrito de acusación en este tema de materia penal? Perfecto. El gran procesalista Jaime Guas Delgado, un español, indicó que la pretensión es el inicio del proceso jurisdiccional. Entonces, vámonos a la audiencia de acusación. La audiencia de acusación se basa en dos momentos: presentación del escrito de acusación y acusación verbalizada. Quedémonos en el primero, escrito de acusación. El escrito de acusación es la pretensión punitiva del Estado, donde el artículo 337 de la misma ley, Ley 906 de 2004, nos da unos ítems que se deben cumplir. El primero es la individualización e identificación clara y concreta de la persona que se está acusando. Como segundo, los hechos jurídicamente relevantes, y aquí sí quiero hacer un énfasis porque es una figura muy controversial en la actualidad, tanto en jurisprudencia, tanto en estrados judiciales, porque no se sabe qué es un hecho jurídicamente relevante. Combinan hechos indicadores, hechos fácticos, hechos jurídicamente relevantes y hechos probatorios en el hecho jurídicamente relevante. Tengo un caso en la actualidad de gran complejidad y el hecho jurídicamente relevante son 20 hojas. Y si nos vamos detenidamente a leer qué es un hecho jurídicamente relevante, digámoslo ya, es el hecho fáctico encuadrado en la norma penal. Es decir, mató y se encuadra el hecho, ¿cierto? Y nos vamos que en ese caso en especial el hecho jurídicamente relevante son 3 renglones. Entonces, ¿cierto? Ahora la jurisprudencia, la sentencia 741 de 2021 de la gran Patricia Salazar Cuellar nos indica de que se puede solicitar la nulidad de ese escrito de acusación o de lo actuado. ¿Por qué? Porque es que es una garantía que tiene la defensa de conocer lo que se está investigando y los hechos. Imagínense cuándo me voy a defender yo de 20 hojas, ¿cierto? Entonces no. Continuemos. La relación de los bienes objeto de comiso. Y como último, un anexo que va a los elementos materiales probatorios que la Fiscalía logró recolectar en la fase de indagación y que en este momento se va a descubrir y exhibir a la defensa. Mateo, dentro del sistema penal colombiano solo existe esa figura para que una persona quede en libertad antes de ser sindicada. Hay que dar claridad en algo, Sandra. Si hablamos de sindicado, es que aún no ha sido imputado, ¿verdad? Entonces, puede haber una figura que quede en libertad incluso antes de ser imputado, que es el archivo, ¿cierto? El archivo, por ejemplo, atipicidad de la conducta, ¿cierto? Pongamos el ejemplo, ya fue imputado, ¿qué figuras procederían para que quede en libertad la persona? Una de ellas es la preclusión. La preclusión la trae el artículo 331 y son requisitos muy especialísimos que se da para que dé la terminación anticipada del proceso. Otra, el principio de oportunidad, que es facultad de la Fiscalía cuando cumplen ciertos requisitos. Y finalmente tenemos el preacuerdo, pero el preacuerdo no en temas para condena, sino para quedar en libertad. Por ejemplo, soy perteneciente a una organización delincuencial, la Fiscalía me ofrece un acuerdo y ese acuerdo consiste en suspensión de la ejecución de la pena, por ejemplo, o quedar en libertad total por señalar a X personas, ¿cierto? Esas son las 3 figuras que se habla por ahora de terminación anticipada del proceso. Mateo, hace unos minutos mencionábamos acerca de esos tiempos
que establece el sistema penal acusatorio colombiano dentro de precisamente ese proceso penal. ¿Realmente sí se cumplen esos tiempos? Sandra y televidentes, y aquí quiero ser muy enfático, se tienen que cumplir. Y si no se cumple, ahí estará su defensor velando por que se cumpla. Y como lo diría el gran Dei Malatesta, no se puede permitir que toda persona que esté en un proceso penal sea aplastado como mísero grano de trigo por potente molino. Entonces, la labor del defensor es esa, enfrentarse con ese hecatónquiro, ese monstruo mitológico griego de 100 manos, 100 brazos, para siempre velar por la libertad de su prohijado o lo que mejor le vaya a él en el proceso. Entonces, se tienen que cumplir, Sandra, sí o sí. Ya es el tema de términos, ¿cierto? De la contabilización en sí, si se cumplen o no, si hubo maniobras dilatorias o no. Por ejemplo, Mateo Ledesma, abogado en ejercicio, le llega un caso en audiencia preparatoria, ¿cierto? Audiencia preparatoria. Audiencia de acusación y preliminares fue otro defensor. Resulta de que en audiencia de acusación, abogado X solicitó múltiples aplazamientos por enfermedad. Está bien. Pasó el tiempo, es decir, en este caso serían 120 días, vamos a audiencia de libertad por vencimiento de términos y nos dice la Fiscalía: señor juez, objeto la solicitud que eleva hoy ante usted la defensa, toda vez que los días 1, 2, 3, 4, 5 la defensa se abstuvo de venir a audiencia y por consiguiente descuéntele esos términos, ¿cierto? Son 120 días, estamos a ras, es decir, estamos en el 120 y me los descuentan. ¿Por qué? Porque es que hay algo que se tiene que tener claro y es que no todo puede ser considerado como un aplazamiento razonable. Está bien, una enfermedad, pero los 4 días de seguidos ya eso genera una maniobra dilatoria. En ese sentido, Sandra, pues, en lo personal, creo que esa figura se tiene que cumplir por todo el raigambre constitucional que hablamos al inicio y porque una persona no puede estar privada de la libertad de manera indefinida. Mateo, hay un caso, ya para finalizar, que creo que es importante mencionar desde su experiencia y su ejercicio como abogado penalista, y es que las personas que viven esa situación y están de cerca dentro de un proceso penal están buscando como las formas de adquirir esos derechos y salir como avantes. Las personas que estamos del otro lado somos muy dadas a juzgar, a decir si lo cogieron, ¿por qué lo van a soltar si está allá? ¿Qué decirle precisamente a toda esa ciudadanía que desconocemos este proceso penal en Colombia? Es claro, Sandra, y yo me quito hoy, por ejemplo, el traje de defensor y me haría al lado de ustedes. Estamos en lo correcto, pero la pregunta es aquí, cuando yo esté al lado del juzgado, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces no son garantías, es decir, solo para mí, no, son garantías, y eso quiere decir que abarca a todos. En ese sentido, vuelvo y reitero, no se debe creer o aniversar esa forma de cómo va la justicia. Es que es muy claro, Sandra, estadísticamente los jueces y los fiscales están abarrotados de trabajo y eso hace una lentitud en la administración de justicia y que las audiencias no sean de manera prolongada, ¿cierto? Por ejemplo, una audiencia puede durar 1 año en darse y otro año para darse la otra. Entonces, ¿qué pasa ahí? La persona la podemos dejar en privada de la libertad. No, ¿es culpa de la persona que está en la cárcel o en su domicilio? No, ¿es culpa de quién? No lo sé. No es hora de señalar, sino que es una forma de que la persona que se encuentre privada de la libertad, eso quiero ser muy reiterativo, no permanezca de manera indefinida. Es que, Sandra, tuvimos un ejemplo cuando estuvimos en confinamiento, incluso en las casas, ¿verdad? Entonces imagínese esa gente que se encuentra en esos centros penitenciarios con alto flujo de personas, con dificultades para acceder a la salud, a comida, a una forma de dormir tranquila.
Entonces, cierto, yo creo que esto es un salvavidas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si me tocara a mí? Es correcto. ¿Puedo yo salir hoy Ajá. en la moto y atropellar a alguien? ¿Soy un delincuente? No. Estamos dados siempre a señalar. Es que, pero cuando venimos por acá, ya ahí sí, no, respetemos todas las garantías, yo no soy de eso, no. Tenemos que ser muy respetuosos con las gentes que siempre, con la gente que siempre está al otro lado. Mateo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Sandra. A ustedes también, televidentes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Definitivamente un tema bastante interesante el que abordamos el día de hoy y los espero, por supuesto, en una próxima emisión con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta entonces. AUPAN, la televisión de los andinos.